Feliz día tengan todos. A continuación vamos a realizar la presentación correspondiente a la asignación número 1, tema 3 de la materia petroquímica del gas natural. Este grupo está conformado por los ingenieros Urimare García, Eduard Naranjo, Inés Hernández y mi persona, Alberto Chaura. La presentación está estructurada de la siguiente manera: una breve introducción, definiciones básicas del gas de síntesis, el reformado, partes comparativos, tecnologías, tendencias y unas conclusiones. La industria petroquímica, con su constante desarrollo tecnológico e investigación, ha permitido la creación de nuevos productos y la mejora de los existentes. A medida que la humanidad ha incrementado su búsqueda de fuente de energía para satisfacer diversas necesidades, el uso de combustibles fósiles ha aumentado buscando mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, estos combustibles, a través de reacciones de combustión, generan gases y compuestos que deterioran el medio ambiente y contribuyen al calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural, compuesto principalmente de metano, ofrece ventajas medioambientales significativas en comparación con otros combustibles fósiles. Gracias a su simplicidad química, durante el proceso de gasificación, en el campo y en la planta de gases se eliminan la mayoría de las impurezas de los procesos vinculados al gas natural. Uno de los métodos más comunes es llamado gasificación. Es producir el gas de síntesis, también conocido como syngas. El gas de síntesis está compuesto principalmente de hidrógeno y monóxido de carbono. Tiene una densidad de energía inferior a la del gas natural. Normalmente la mezcla representa entre un 60 a un 90% de la composición, teniendo en cuenta todas las formas de obtención. A pesar de esto, los elementos residuales pueden aparecer en pequeñas cantidades, incluso en trazas. Adicionalmente, suelen tener menos de la mitad de la densidad de energía que el gas natural. Sin embargo, se utiliza tanto como combustible como materia prima, como producto intermediario para la producción de otros productos químicos e incluso en la producción de petróleo sintético. En la producción de otros productos químicos, incluyendo el metanol, el amoníaco, algunos plásticos y varios tipos de combustibles líquidos. Medios diversos procesos, de ahí su importancia. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es el gas de síntesis? El gas de síntesis se trata de un combustible gaseoso obtenido a partir de sustancias ricas en carbono y que son sometidas a un proceso químico a alta temperatura. Está compuesto principalmente de dos elementos, que son el monóxido de carbono y el hidrógeno, e incluso algunos procesos se encuentran nitrógeno producido a partir de fuentes de carbono, como el gas natural, el petróleo, hasta carbón y biomasa. Además de estos componentes, se puede ir acompañado de otra serie de gases y residuos como lo son el agua, el dióxido de carbono, el metano, las cenizas, etc. En otras palabras, la proporción de hidrógeno al monóxido de carbono varía según el tipo de alimentación, el método de producción y el uso final del gas, y todos los elementos asociados residuales son consecuencias directas de la forma de obtención, aunque aparecen en pequeños porcentajes, incluso en trazas. Lo normal es que la mezcla de monóxido de carbono y hidrógeno estén entre un 60 y un 90%, considerando todas las formas de obtención, y que las trazas principales fuera de la mezcla sean dióxido de carbono, agua y metano, en este orden. Factores de control del gas de síntesis: la relación de hidrógeno con el carbono para cumplir los valores normales, la pureza del producto, factor determinante para el poder despachar, capacidad de la planta, importante para poder determinar cada proceso, la disponibilidad y costo de la materia prima, que debe estar incluido el dióxido de carbono. Los beneficios que se pueden obtener de los subproductos, particularmente tenemos que hacer énfasis en el vapor de exportación y el exceso del hidrógeno. Características del gas de síntesis. El nombre gas de síntesis proviene de un uso como intermediario en la creación del gas natural sintético. Aunque posee menos de la mitad de densidad de energía que el gas natural, se trata de un gas de elevado valor comercial, que cada vez se está produciendo más debido a sus múltiples usos, ya que se ha empleado y aún se usa como combustible o como producto intermedio para la producción de otros productos químicos. Se puede obtener con facilidad a partir de cualquier hidrocarburo gaseoso, como el etano, propano, butano y principalmente el metano o gas natural, ya que este contiene una proporción de más de un 80% del mismo. En esta tenemos que hablar de la técnica knock-off, que es de la transformación del gas natural a syngas. Es muy importante y casi todas las grandes empresas utilizan esta alimentación para la obtención de la mezcla. Además de gases, también puede considerarse unas sustancias ricas en carbono, por lo que no existen limitaciones en la alimentación, solo lo que indica cada proceso a emplear.
Aplicaciones del gas de síntesis. La mayoría del gas de síntesis producido en la industria se destina a la producción de hidrógeno. Aproximadamente el 70% del hidrógeno producido se utiliza en la síntesis de amoníaco, mientras que el 30% restante se emplea en los procesos de hidrotratamiento en las refinerías. El gas de síntesis tiene numerosas aplicaciones en diferentes sectores industriales, entre los cuales hablaremos de la producción del amoníaco. El gas de síntesis es utilizado en la producción de amoníaco a través del proceso Haber-Bosch, que es uno de los procesos químicos más importantes a nivel mundial. En la producción de metanol, que es ampliamente utilizado como combustible o materia prima en la industria química. En la síntesis de hidrocarburos, el gas de síntesis puede ser utilizado en la síntesis de diferentes hidrocarburos a través de procesos de hidrogenación y oxigenación. Y en la producción de combustibles sintéticos, que como lo podemos decir es el gasóleo de síntesis o el metano sintético, que pueden ser utilizados como sustituto de los combustibles fósiles. En resumen, el gas de síntesis se utiliza principalmente para la obtención de hidrógeno, con más del 80% destinado a la fabricación de amoníaco, abastecimientos energéticos y pilas de combustible. El siguiente componente más importante es el metanol, un compuesto crucial en la industria petroquímica con aproximadamente el 11% de su uso. Las demás aplicaciones tienen porcentajes mucho menores y no alcanzan el nivel de importancia del amoníaco y el metanol. Fuentes de obtención del gas de síntesis. El gas de síntesis puede obtenerse a partir de diferentes materias primas, entre las cuales se encuentran el gas natural, el carbón, la biomasa y los residuos sólidos. Cada una de estas fuentes de obtención tiene sus propias ventajas y desventajas, así como procesos de producción específicos. El gas natural es una de las fuentes más utilizadas para la obtención del gas de síntesis. Se obtiene a través de la fracturación hidráulica de yacimientos de gas natural, que posteriormente se somete a un proceso de reformado para la obtención de hidrógeno y monóxido de carbono. El carbón es otra de las fuentes de obtención del gas de síntesis a través de un proceso denominado gasificación del carbón. Este proceso implica la descomposición térmica del carbón en presencia de oxígeno y vapor de agua, generando una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. La biomasa es una de las fuentes renovables de obtención del gas de síntesis a través de la gasificación de biomasa. Se puede obtener una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno que pueden ser utilizados como combustible o materia prima en la industria química. Y los residuos sólidos también pueden ser utilizados como fuente de obtención del gas de síntesis a través de la gasificación de residuos sólidos urbanos o residuos agrícolas. Como se puede apreciar en la imagen, el gas de síntesis puede usarse en numerosos procesos para conseguir diversos productos, como puede ser el metano, la nafta, el metanol con su ciclo acético, el etanoetileno o proceso móvil, donde podemos ver las aleofinas aromáticas de la gasolina y el formaldehído metilamina. También tenemos los procesos intermedios como el tolueno, etilenglicol, isobutano y el amoníaco. Proceso de producción de syngas. La producción de gas de síntesis para la obtención de hidrógeno se ha convertido en uno de los procesos más atractivos a estudiar y aplicar debido al potencial que tiene el vector hidrógeno en el mundo energético. El gas se puede ser obtenido en numerosas fuentes primarias, siendo especialmente importante el gas natural y el petróleo. Como materia prima de entrada, hay que dejar claro que el gas de síntesis es solo un producto intermedio, principalmente para la obtención de hidrógeno, que después se utilizará en múltiples y diversas aplicaciones, tanto industriales como energéticas. Por este motivo, para la obtención del gas de síntesis, principalmente el hidrógeno, no solo se pueden obtener a partir de materias primas de partida, como el gas natural, el petróleo o el alcohol, sino que se puede obtener a partir del agua, en este caso el hidrógeno, a través de diferentes procesos y utilizando energías renovables. Se puede ver expresado que la fuente de obtención primaria y los procesos se aplicarán para obtener el hidrógeno. Como se ve, casi todos los productos del syngas van a ser parte de la industria petroquímica. Aún así, no aparece en todo su uso, ya que el hidrógeno se ha convertido en uno de los vectores energéticos presentes y a futuro, ya sea mediante uso de pilas de combustible o inyectando en la red de gas natural. Podemos decir que la mayor parte del gas de síntesis obtenido en la industria es destinado a la producción de este hidrógeno, aunque podemos también asumir que el 70% se emplea en la síntesis del amoníaco y el 30% restante se utiliza en los procesos de hidrotratamiento que se llevan a cabo en la refinería, aunque estos porcentajes están variando ya que cada vez se usa más como combustible mediante pilas electrolíticas o fuel cell. Tras la producción de este hidrógeno, el gas de síntesis se utiliza principalmente para la síntesis de metanol, pero no obstante, tenemos que hablar siempre de los otros tipos de materias primas de entrada, como podemos conocer lo del petróleo, nafta, diésel y alcohol para hacer el reformado de oxidación parcial, o los nuevos tipos de energías como son la eólica que produce la electrólisis o la energía solar que es la electrólisis fotoelectrólisis.
que últimamente se viene estudiando en los demás países, sobre todo los desarrollados, para hacer un tipo de energía limpia. Y un objeto de estudio muy importante sería el de biomasa, que da la gasificación y fermentación. Esquema de proceso y obtención de syngas y reacciones a partir del mismo. Lo que representa este esquema es básicamente como un hidrocarburo ligero, como el metano presente en gran proporción en el gas natural. A partir de procesos de reformado y de oxidación parcial, se obtiene el gas de síntesis. Con este gas se puede obtener directamente metanol o utilizar la reacción de desplazamiento o shift para eliminar el monóxido de carbono y obtener hidrógeno también mediante el proceso llamado Fischer-Tropsch. Se puede obtener hidrocarburos líquidos a través del syngas. Uso del gas de síntesis. Se utiliza en usos energéticos y en uso de obtención de materias de síntesis química. En usos energéticos, el gas de síntesis puede emplearse como sucedáneo de los combustibles fósiles en las centrales eléctricas ya existentes, sustituyendo así valiosos recursos. Las siguientes variantes son solamente posibles en función del precio que pueden obtener para la energía eléctrica producida. Estaríamos hablando de 3 modelos aproximadamente que se utilizan, como son el empleo en motores a gas con alto coeficiente de eficiencia, en el empleo en un proceso a base de turbinas de vapor y en empleo en pilas de combustible, que es el más utilizado. En los usos de obtención de materia de síntesis química tenemos que hablar de la obtención del hidrógeno, la producción de metanol y en la del amoníaco. En la obtención del hidrógeno es el elemento más simple y más generalizado en el universo. Una tonelada de desechos permite obtener aproximadamente 600 metros cúbicos de hidrógeno. En la producción de metanol, a partir de gas de síntesis responde a las tecnologías más avanzadas. Cada tonelada de basura permite obtener unos 300 kilos de metanol. Esta sustancia sirve como carburante y es un sustituto de la gasolina. Funciona a pilas de combustible y como disolvente de pinturas y barnices. Y el amoníaco, con los métodos de síntesis modernos, se obtiene el amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno. El amoníaco es una materia base para la industria de los fertilizantes. Se utiliza como cáustico y decapante. Forma parte de los endurecedores de la cola del carpintero. Hidrocarburos de gas de síntesis. La mayoría de la producción de hidrocarburos del método Fischer-Tropsch utilizan gas de síntesis procedente de fuentes que producen una proporción relativamente baja de hidrógeno y monóxido de carbono, como gasificadores del carbón. Los reactivos en FTS son monóxido de carbono e hidrógeno. La reacción puede ser considerada una oligomerización hidrogenativa de monóxido de carbono, en presencia de un catalizador heterogéneo. El proceso de obtención de hidrocarburos líquidos de carbón a través de FTS se denomina licuefacción de carbón indirecta. Las principales reacciones que se ocurren en FTS se presentan como las oleofinas, las parafinas y los alcoholes. El agua, que es coproducto que reacciona con el monóxido de carbono, llamada reacción Schiff, produciendo hidrógeno y dióxido de carbono. Esta reacción es responsable por la disposición del carbón en los tubos del reactor de lecho fijo y reducir la eficacia del traspaso térmico. Dos tipos de reactores se utilizan comercialmente en el flujo de Étienne-Colle: un lecho fijo y un lecho fluidizado. Los reactores de lecho fijo corren generalmente a temperaturas más bajas para evitar la disposición del carbón en los tubos del reactor. Productos de reactores de lecho fijo se caracterizan por contenido de baja oleofina y son generalmente más pesados que los productos de lecho fluidizado. La distribución del calor en lechos fluidizados, sin embargo, es mejor que los reactores de lecho fijo, y lechos fluidizados generalmente funcionan en temperaturas más altas. Los productos se caracterizan por tener más oleofina y un alto porcentaje de gases hidrocarburos ligeros y menor peso molecular producto pesado que tipo de lecho fijo. Continuando con el tema número 3 de obtención del gas de síntesis, hablado por mi compañero, le hablaremos sobre el reformado con vapor de agua. Este proceso de reformado con vapor, también conocido como reformado de metano con vapor. Esto implica el uso de vapor de agua para el reformado. Este proceso que nos ocupa consiste en la interacción de hidrocarburos y vapor de agua, lo que da como resultado una combinación de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y agua residual. Este proceso de reformado sirve para diversos fines, incluida la producción de hidrógeno para la síntesis de amoníaco y metanol, así como su uso en procedimientos de hidrotratamiento o hidrogeneración. Básicamente, el proceso del reformado de metano con vapor es una tecnología crucial para generar gas de síntesis e hidrógeno.
y consiste en mezclar gas natural con vapor de agua y opcionalmente dióxido de carbono. Los factores claves que influyen en la operación incluyen la relación agua-carbono, la relación de dióxido de carbono-carbono y las condiciones de temperatura y presión en la salida. Al manipular estas variables es posible producir una variedad de composiciones gases adecuadas para diversas aplicaciones industriales. Tenemos los factores las claves en considerar al diseñar son la presión, la temperatura, la ruptura, la compresión en la cinética de la reacción, la transferencia de calor, la masa dentro del lecho del catalizador. El proceso general implica introducir vapor de agua a altas temperaturas y presiones en un hidrocarburo ligero, principalmente el gas natural para producir gas de síntesis. Esto se logra utilizando un catalizador para acelerar la reacción. Las reacciones de reformado con vapor de agua son altamente endotérmicas, ya que absorben energía del entorno. Y en consecuencia se requiere una cantidad significativa de energía para calentar el agua y generar gas de síntesis. Tenemos un tipo de reacción irreversible, como es la ecuación 1, una ecuación general reformado de vapor de agua. Aquí tenemos lo que estábamos hablando anteriormente para formar la síntesis del gas, es utilizando el vapor de agua a altas temperaturas y presiones. Tenemos un cambio de entalpía mayor a 0. Tenemos el craqueo de vapor de gas natural en la ecuación número 2, donde el metano se produce con el agua y da un monóxido de carbono más el hidrógeno. Eso es cuando las altas el cambio de entalpía es mucho mayor a 206 kJ sobre mol. Tenemos en la figura número 2 el esquema del proceso del reformado a partir del gas natural. Tenemos el gas natural que se forma de una desulfuración. Al inyectar el vapor de agua que le genera calor, hace un reformado de vapor y forma un gas sintético, un gas de síntesis. Pues. Ese reactor de desplazamiento, que es el vapor de agua, hace una purificación de hidrógeno puro y al llegar al compresor, ese hidrógeno pasa a almacenarse. La temperatura de entrada suele oscilar entre 450 y 650 grados centígrados, mientras que el reformado produce el producto entre 750 y 950 grados centígrados, bajo presiones de 20 a 40 grados bar, dependiendo de las aplicaciones específicas. Y debido a la naturaleza de la reacción, no se logra una conversión completa. Generalmente los valores de equilibrio para esta reacción se alcanzan aproximadamente 20 bares, 800 grados centígrados de temperatura y una relación agua-metano igual a 3. Es evidente que estas condiciones son bastante desafiantes pues, para la obtención del gas de síntesis. Como resultado, se involucra una serie de etapas u operaciones unitarias para obtener primero el gas y luego el hidrógeno. La reforma o el reformado del vapor de metano a monóxido de carbono, que es el R1, y la reacción de desplazamiento del agua, que es el R3, debe llevarse a cabo a altas temperaturas, alta relación vapor-metano y baja presión para lograr la máxima conversión. Para la reacción R3, aumentar la presión no cambia el número de moléculas. Por lo tanto, la reacción R2 es una combinación de la reacción R1 y R3. El dióxido de carbono puede formarse directamente a partir del metano y por tanto debe considerarse el producto principal. El equilibrio del contenido de hidrógeno y monóxido de carbono depende del uso final del gas producido. Cuando se utiliza el reformado con metano, con vapor de metano para producir gas de síntesis, la relación estequiométrica hidrógeno y monóxido de carbono normalmente oscila entre 2
3A1 y 4A1, lo que resulta ventajoso para la síntesis de producción de hidrógeno a gran escala. Importante parámetro de la relación agua-carbono no se debe reducir porque existe el riesgo de precipitación de carbono en el catalizador. Los valores típicos para la relación agua-carbono oscilan entre 2 y 3 mol. En la reformación del gas natural, la vía principal o primordial para la producción del gas de síntesis es el vapor reformado de gas natural sobre un catalizador de níquel promovido a una temperatura de 800 grados centígrados. Como se observa en esta reacción, esto se utiliza cuando el gas natural es abundante y económico, como es en los países de Arabia Saudita y Estados Unidos. En la reformación de nafta, esta nafta es una mezcla de hidrocarburos desde aproximadamente C5, el compuesto C5 a C10. La reacción de reformado de vapor puede representarse, como usted lo ve ahí, CH3, CH2, 5, CH3, más 7 agua, que produce 7 monóxido de carbono más 15 de hidrógeno. Cuando el peso molecular del hidrógeno aumenta, la relación entre el producto hidrógeno-monóxido de carbono disminuye. En el caso de la oxidación no catalítica parcial de hidrocarburos, se utiliza también para producir gas de síntesis para la proporción hidrógeno-carbono y es inferior al del reformado de vapor. Aquí tenemos el gas de síntesis mediante reformado de vapor del gas natural, gasificación del carbón, reformado de vapor de productos petrolíferos, oxidación parcial del gas natural y productos petrolíferos. Cuando los residuos son parcialmente oxidados para el oxígeno y el vapor a 1400 hasta 1450 grados centígrados y 55 a 60 atmósferas, el gas se compone de partes iguales de hidrógeno y monóxido de carbono. Tenemos la composición del gas de síntesis reformado con vapor de gas natural y la oxidación parcial del combustible del petróleo. Él va a variar, su proceso varía dependiendo del porcentaje en volumen sin azufre seco, determinando cada uno de los elementos o los parámetros que están presentes en la tabla. Esos son los datos que arrojó el reformado de vapor de gas natural y la oxidación parcial del combustible de petróleo pesado. Químicamente tenemos el proceso de reformación, donde todas las reacciones en la ecuación 1 y la ecuación 2 están en estado gaseoso. Durante el reformado con vapor de hidrocarburo, estas dos reacciones ocurren simultáneamente cuando la principal se produce el monóxido de carbono y el hidrógeno, mientras que la reacción de la ecuación 2, la reacción es una reacción de agua gaseosa. Independientemente del hidrocarburo suministrado, el metano es el único hidrocarburo presente en cantidades significativas en los productos de reformado. Cuando es fuertemente endotérmico, el cambio de energía libre es mayor a la reacción exotérmica, trabajando a una temperatura de 300 Kelvin. Está por debajo, que sería menos 28,5 kJ sobre mol. En la primera etapa del proceso de reformado a partir del gas natural, este proceso no es inmediato ni definitivo. En primer lugar, existen dispositivos de sulfuración para eliminar el azufre de los hidrocarburos, ya que esto afecta mucho el catalizador y limita la conversión de reacción. Eso se hace mediante dos pasos. El primer paso consiste en el reformado con vapor para obtener el propio gas de síntesis a partir de hidrocarburos y vapor. Y el segundo paso consiste en un proceso de desplazamiento o shift de gas de agua, donde se elimina el monóxido de carbono y se obtienen grandes cantidades de hidrógeno. Luego ese proceso se utiliza para mejorar el hidrógeno. En este primer paso, o en la primera etapa, se mezclan el reformador de vapor y el catalizador. El reformador es un edificio
que con varios tubos de diámetro de 10 a 20 centímetros, a una altura de varios metros para que se produzca la reacción. Tiene una alta tasa de conversión, alrededor del 90%. Te muestro en la figura número 3 unos tubos de un reformador de vapor. En este tubo, además de vapor de agua y los hidrocarburos ligeros, un catalizador favorece esa reacción. Tenemos también en la figura número 4, el material está dispuesto en forma de anillos tipo Racine utilizados como catalizador, con un diámetro aproximadamente de 2 centímetros, dispuestos con un alambique, pues, que para este caso sería el catalizador. Esto es mediante unas capas lo más ordenadas posible, donde ocupa el volumen del reformador. Tenemos en el caso de la figura número 5, un esquema de edificio de un reformador, donde están los distintos tipos de especificaciones que están contenidas dentro de ese edificio reformador, que es el colector de admisión, la coleta de entrada y de salida, las pechas del resorte, las quemadoras de gas, el revestidor reflector y las transferencias de cabecera. La transición del equilibrio durante el reformado depende de la presión, la temperatura y la relación vapor-carbono. Esto último, como el número de moles de átomos de carbono en los hidrocarburos de alimentación. El reformador es una serie de tubos de varios metros de largo, fabricados principalmente de aleaciones resistentes al calor, con alto contenido de níquel y cromo. La vida media de este tubo está directamente relacionada con la temperatura máxima y el gradiente de temperatura que puede soportarlo. Junto con el catalizador se inyectan agua e hidrocarburos a presión alrededor del tubo. Hay calentadores de gas que proporcionan condiciones de temperatura óptimas para que se desarrolle la reacción. En cada tubo se produce gas de síntesis, por lo que cada tubo puede considerarse un reactor independiente. La cantidad del producto requerida es grande. Los tubos se pueden colocar en paralelo para que posteriormente se pueda recoger todo el producto obtenido y pasar al siguiente paso. Este proceso tiene muchas desventajas. Por ejemplo, son muy caros, no solo por el costo energético, sino también por los costos de instalación, son muy elevados. El costo del reformador es el 60% del costo de la planta de metanol, debido a que es una reacción relativamente lenta y altamente endotérmica. El aporte de energía es alto y la gravedad es moderada. Los convertidores catalíticos deben reemplazarse de vez en cuando, ya que se desgastan y pierden potencia, principalmente debido a los depósitos de carbón. Incluso son hidrocarburos ligeros. La deposición del carbón se produce en los tubos y el catalizador debido a las altas temperaturas y a los diferentes mecanismos de disposición de diferenciales. En la figura número 6 es el mecanismo de deposición del carbón. Estos depósitos se pueden utilizar eliminando o reduciendo la velocidad de reacción superficial. Tenemos el K4 y reduciendo la velocidad de activación del metano y los hidrocarburos en K1 y K2. Igualmente en K3. K3 y K4 utilizan eliminan o reducen la velocidad de reacción superficial. Tenemos en la figura número 7, que es el mecanismo de deposición de carbón al microscopio. En esta imagen, la formación es de dos tipos de depósitos. Del de carbón de un catalizador, que es un carbono de anillo, que es la A, y el carbono encapsulado, que es la B. Estas son las partículas de níquel presentes en la deposición del carbón. Los catalizadores que se utilizan en el reformado se basan en el níquel y el aluminato de calcio.
tienen una superficie específica pequeña. En algunos casos se añaden compuestos de potasio y otros álcalis para acelerar la reacción de coquización. Sin embargo, estos compuestos pueden volatilizarse lentamente del catalizador y depositarse en la superficie del intercambiador de calor u otras capas del catalizador ubicadas aguas abajo. Si la alimentación es gas natural o metano, no se utilizan compuestos alcalinos y el catalizador es muy activo. Para la nafta, el control de la reacción de coquización es más importante, por lo que se debe usar álcali y operar a una temperatura más baja que el metano para evitar la volatilización. El contenido de níquel del catalizador de reformado del nafta es menor que el del catalizador utilizado en el reformado de metano. La alta actividad es indeseable y la tendencia a aumentar la coquización se controla usando relaciones de volumen y cantidad de sustancias altas. En la figura número 8 tenemos un ejemplo del empleo de un reactor secundario para obtener un mejor rendimiento del proceso. En ese reformador secundario hay una presencia de aire de proceso, el lecho del catalizador y la salida del gas. Como en el reformador primario, está el colector de entrada, los quemadores, los tubos reformadores y el sistema de colector de salida en frío. Tenemos algunos catalizadores más usados, que es el RKS1 al 17%, que son hidrocarburos gaseosos livianos y pesados. Tenemos el RKG2 de 17 a 18%. Tiene un alto flujo de calor y bajas relaciones de volumen y cantidad de sustancias. Tenemos níquel, tenemos el nitrato de aluminio. Esto se puede usar solo o combinado con el RKC2 o R67R, que es la reformación secundaria o autotérmica. El RKCS2, este resiste hasta 1200 grados centígrados, que es la reformación de nafta, gases de refinería y gas licuado petróleo. Aquí hablaremos sobre las variables del proceso, que es la temperatura, la presión y la relación volumen-cantidad de sustancia o la concentración. En la temperatura, a la misma presión y a la cantidad de sustancia, la tasa de conversión del metano aumenta con la temperatura. Esto significa que se reduce la cantidad de metano en las aguas residuales. Los reformadores asociados con plantas de hidrógeno y metanol operan a altas temperaturas para reducir la concentración de metanol en los gases de escape. La planta de amoníaco utiliza dos reformadores. Ese es un caso ejemplo. Uno reduce el metano al 10% y el otro consume el metano restante a alta temperatura. Tenemos la presión. Las reacciones de reformado se favorecen a bajas presiones. Es decir, que a medida que se disminuye la presión, disminuye la concentración de metano en los gases de escape. Tenemos la relación volumen-cantidad de sustancia. Cuando se aumenta la concentración de una sustancia, de un producto, la reacción ocurre a la dirección opuesta. Y el reformado de metano, desde un punto de vista estequiométrico, requiere una relación de cantidad de sustancia volumen igual a 1. Pero en la práctica se utiliza un exceso importante de vapor para asegurar una buena conversión de metano y evitar la formación de depósitos de carbón, que sería el coque. Aquí tenemos presente en la reacción endotérmica a un cambio de energía libre de 300 Kelvin, tenemos un valor de 50,7. Y su entalpía o su variación de entalpía a una temperatura de 295 a 74,93. El vapor de agua que se remueve el coque depositado mediante esta reacción a las mismas temperaturas de la entalpía y la energía libre disminuye. Aquí hay presentes los reactores utilizados en la reformación primaria, que son los hornos de pirólisis, que son hornos tubulares que se dividen en 4 tipos, que son los hornos verticales, que son quemadores
en el piso que consumen el gas en las instalaciones. Está el horno de doble celda, que son 2 filas de quemadores en la pared. Los de horno vertical, que son quemadores en el piso que permiten la combustión del líquido. El horno con pared tipo terraza, que son equipados con quemaduras de combinación de quemadores capaces de aceptar una gran variedad de combustible líquido gaseoso. Las zonas en los hornos está la de convección y la de la radiación. La de convección es cuando se recupera el calor en los gases de combinación. Se utilizan para calentar la alimentación a 450 y 570 grados centígrados y producen vapor sobrecalentado y precalienta el aire para combustión. Tenemos el de radiación, que transfiere calor por radiación en los gases de combustión y en los refractarios, en los tubos rellenos de catalizadores. Sus unidades más grandes se pueden utilizar hasta 500 tubos verticales o también pueden ser filas separadas por quemadores dependiendo del tipo de horno. Tenemos la segunda etapa, que es la de la conversión agua-gas. Esta reacción de sustitución, que tenemos la del convertidor agua-gas, se obtiene hidrógeno añadiendo vapor de agua y se elimina el monóxido de carbono. Este proceso es exotérmico y esta reacción altamente limitada por el equilibrio, por lo que es para que se produzca o para que se reduzca estas limitaciones del proceso se lleva a cabo 2 fases. En la conversión Schiff tenemos esta reacción, que eso implica una reacción exotérmica y es independiente de la presión. Continuando con la presentación del grupo 3, vamos a seguir conversando sobre la obtención del gas de síntesis. Procederemos a hablar sobre la oxidación parcial de hidrocarburos ligeros. Se conoce como la oxidación parcial a toda reacción controlada de oxidación de manera de obtener un producto intermediario que es generalmente mayor interés que el producto de oxidación completo. Un ejemplo muy común es una reacción de combustión controlada con un déficit de oxígeno, resultando en la formación de un gas de síntesis sin gas, compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno. Esa mezcla de gas es de alto interés, ya que permite crear gasolina mediante el proceso de Fischer-Tropsch, hidrógeno usando el proceso de gas a agua o metanol, que es una molécula importante a la hora de producir combustible para la aviación. Tradicionalmente se usa gas para producir el sin gas, pero recientes desarrollos utilizan las POX o reacción de oxidación parcial como método alternativo para producir carburantes renovables a partir de derivados de la biomasa. Ahora conversaremos sobre el proceso Fischer-Tropsch, el cual se trata de una aplicación de gas de síntesis que puede ser utilizado para producir diésel o convertirse en metano y en dimetiliter en procesos catalíticos. La síntesis del Fischer-Tropsch son muy variadas. Consta de 3 etapas principales, entre ellas cuales tenemos, también hay una serie adicionales, pero en la primera etapa el gas natural previamente purificado reacciona con oxígeno y vapor y dependiendo de la reacción utilizada se puede obtener hidrógeno y monóxido de carbono. En la segunda etapa la mezcla de gas obtenida anteriormente es catalíticamente transformada en cadenas lineales largas de hidrocarburos o por medio de síntesis del Fischer-Tropsch. El resultado de esta reacción es una mezcla de moléculas que contiene de 1 a 50 o más átomos de carbono, que posteriormente son convertidos en productos comerciales por medio de técnicas convencionales de refinación o upgrading. La última etapa es la unidad de mejoramiento del producto, en el cual se utiliza un hidrocraqueador a un costo menor comparado con una refinería de crudo, debido a la calidad de las cadenas largas de hidrocarburos. En este proceso se consume una pequeña cantidad de hidrógeno y se produce una pequeña cantidad de gas. Aparte de esto, es independiente de las unidades de todo el proceso, ya que la generación del gas de síntesis debe estar sincronizada con la síntesis del Fischer-Tropsch. En esta instancia, las ceras obtenidas de la etapa anterior se convierten en los productos finales tales como la nafta, diésel y lubricante, que luego pueden ser comercializados en mercados internacionales o locales. Estos productos poseen mejores propiedades comparadas con los obtenidos de la refinación convencional de crudo. Los productos líquidos tienen menor cantidad de aromáticos, no contienen azufre, nitrógeno y metal y están constituidos principalmente de parafina. Aquí en el slide podemos observar las ecuaciones asociadas a lo que es la obtención exotérmica para formar parafina y agua, para formar parafina y dióxido de carbono, para formar oleofinas y para formar alcoholes.
Los conceptos de proceso para el reformado oxidativo adiabático pueden ser divididos en tres categorías, considerando el tipo de reacciones químicas que tienen lugar en el reactor. Estas pueden ser reacciones homogéneas, reacciones heterogéneas o combinación de ambas. Si las reacciones se llevan a cabo de manera homogénea en un quemador sin la ayuda de un catalizador de reformación, entonces se hace referencia a la reformación adiabática oxidativa, como gasificación u oxidación parcial no catalizador, conocido como POX. Si las reacciones se llevan a cabo de forma heterogénea en uno o varios catalizadores, no se utiliza ningún quemador y el oxígeno se mezcla previamente con la alimentación. Se denomina en este caso oxidación parcial de catalizador o CPO. Por el contrario, si se inician por reacciones homogéneas en un quemador y es completado por catalizadores heterogéneos, entonces el reactor se denomina reformador autotérmico ATR. Cuando la alimentación se ha reformado parcialmente en un SMR seguido de un reactor ATR, entonces se denominará con mayor frecuencia un reformador secundario. A continuación se presentan las reacciones de oxidación parcial del metano. La reacción global en un reactor de oxidación parcial es fuertemente exotérmica y no se debe suministrar calor al reactor. El control del equilibrio térmico y la transformación de subproductos son consideraciones principales en el diseño de reactores de oxidación parcial. En esta diapositiva podemos encontrar del lado izquierdo la oxidación parcial directa del syngas a partir de la activación superficial del metano y el oxígeno, mientras que en la figura del lado derecho podemos observar la experiencia en reactores de tiempo de contacto de milisegundos denominados monolitos. A continuación vamos a hablar sobre el reformado autotérmico ATR. El reformado ATR es un proceso combinado de reformado de metano con vapor de agua y oxidación parcial que se lleva a cabo en un reactor adiabático. Este reactor consta de un quemador, una cámara de combustión y un lecho de catalizador. Puede funcionar en un amplio rango de presión de aproximadamente entre 1 a 80 bares. A continuación, le vamos a comentar sobre uno de los reactores de desplazamiento de agua conocidos como Water Gas Chief Reactor o WGS. La reacción en este WGS es exotérmica, es reversible y de equilibrio limitado. En general se utiliza cuando se requiere aumentar las concentraciones molares en el equilibrio entre el agua y el CO2 en la composición final del syngas a partir de la reacción del monóxido de carbono con vapor de agua, como se observa en la ecuación. ¿Cómo se logra esto? Disminuyendo la temperatura en dos reactores de serie que son denominados como el HTS, que significa por sus siglas en inglés High Temperature Shift, y LTS que significa Low Temperature Shift. Para el primer caso, tenemos temperatura de hasta 500 grados centígrados y utiliza catalizador de hierro, y para el segundo caso, tenemos temperatura de 250 grados centígrados con catalizadores de cobre. A continuación vamos a hablar sobre las consideraciones del gas de síntesis para producir el metanol, no sin antes recordar que el metanol es uno de los derivados más importantes del syngas a nivel industrial. El proceso de producción consta de la reacción principal entre el monóxido de carbono y el hidrógeno que reacciona para producir metanol, mientras que el exceso de hidrógeno en el gas reformado reacciona con el CO2 para producir más monóxido de carbono y más metanol. Además incluye el Water Gas Chief Reactor o reactores de desplazamiento de agua. La composición del gas de síntesis, en este caso, tiene gran influencia en la producción de metanol, donde podemos observar la ecuación M, que es lo que representa en este caso el valor estequiométrico requerido para la síntesis. Podemos destacar que una composición de syngas con un número estequiométrico o M ligeramente encima de 2 es óptimo. Cuando los valores superiores a 2.5 nos indican que hay un exceso de hidrógeno, mientras que si tenemos valores por debajo de 2 significa una relativa deficiencia de hidrógeno en la estequiometría. La mayor parte de gas de síntesis se produce mediante reformado con vapor de gas natural. De acuerdo con la reacción R16 que observamos acá, el bajo contenido de CO2 en el gas de síntesis da como resultado una mezcla más reactiva. El porcentaje de CO2 debe ser de al menos 2%. La síntesis del metanol es un proceso exotérmico con una reducción de moles, por lo tanto, bajas temperaturas y altas presiones van a favorecer el desplazamiento del equilibrio hacia la formación de metanol. Las reacciones R15 y R16 que observamos acá son fuertemente exotérmicas
En consecuencia, requieren un enfriamiento significativo. Además, también hay que mencionar que la conversión del gas de síntesis se somete a un equilibrio termodinámico que limita el proceso a una conversión baja por paso. Por lo tanto, esto implica que va a existir una buena cantidad de recirculación de gas no convertido. Como último punto en esta diapositiva voy a tratar sobre el comparativo de los diferentes procesos que ya hemos conversado, como el steam reforming en la oxidación parcial 1, 2 y el reformado autotérmico. Aquí se destaca son los valores de temperatura, cuál es la alimentación, el catalizador, las ventajas, inconvenientes y mejoras. Para el caso del steam reforming maneja temperatura de 800 grados centígrados y presiones alrededor de 20 bares. En este caso la alimentación es principalmente nafta ligera, gas natural, gas de refinería, GLP e hidrocarburos ligeros. Como principal ventaja tenemos una alta conversión alrededor del 90%. El know-how que se tiene debido a que es ampliamente un proceso ampliamente conocido y usado. Sin embargo, como inconveniente tenemos que el proceso endotérmico es muy costoso, la reacción es lenta y se necesita cambio de catalizador cuando se tiene envenenamiento por azufre y deposición de carbono. ¿Cuáles son las mejoras que tenemos? Se requieren mejoras de materiales de construcción, mejoras de catalizadores y uso de reformadores secundarios. Por el contrario, en el caso de la oxidación parcial 1, aquí tenemos una temperatura inferior a la anterior, alrededor de 700 grados centígrados. Manejamos un valor de presión de hasta 30 bares por encima del anterior y se obtiene un 90% de la conversión y 90% de selectividad. Se utiliza como alimentación, principalmente son hidrocarburos ligeros y medianos. Como catalizadores el ruteno, el rodio, el iridio, el platinio, los que menos disposición de carbonos dejan, ¿no? Son estos catalizadores. Como ventaja, la reacción es exotérmica, es muy rápida, no es necesario calentar el agua y tiene buena relación entre el hidrógeno y el CO2. Los inconvenientes que tenemos para este caso es la falta de estabilidad de los catalizadores, tenemos disposición de coque y la necesidad de plantas de oxígeno, lo cual va a implicar mayor costo. ¿Qué mejora podemos obtener o proponer acá? El uso de catalizadores que no permitan deposición de coque, ¿no? Seguidamente, para el caso de la oxidación al proceso de oxidación parcial 3, aquí se manejan mayores valores de temperatura, van entre 1100 y 1200 grados centígrados. Tengo un rango más amplio de temperatura entre 30 y 80 bares. Se utilizan como alimentación hidrocarburos pesados y residuos. No usamos catalizadores. Tenemos como ventaja que no es necesaria desulfurización. Se pueden usar hidrocarburos de cualquier tipo. No es necesario el uso de vapores, ya que no tenemos catalizadores donde depositar el coque. Los inconvenientes están relacionados a que necesitamos alta temperatura de operación, necesitamos plantas de oxígeno. Esto implica altos costos de operación y gran producción de CO2. ¿Qué mejora podemos observar para este proceso? Bueno, mejora de materias para conseguir mayor velocidad y menos costos. Tratar de reducir aquí los costos. En el caso del último proceso tenemos el reformado autotérmico. Aquí para este tipo de proceso utilizamos de alimentación todo tipo de hidrocarburos. Los catalizadores son principalmente níquel y alumina en camas. La ventaja que nos ofrece es que nos permite mezclar los dos procesos, el de proceso de oxidación y el proceso de reformado. Es uno de los más usados, es complejo. Así también nos permite mejorar el costo y la relación entre oxígeno y el metanol. Como inconveniente es que funciona mejor con hidrocarburos ligeros y es un proceso complejo porque está considerando el proceso de oxidación y de reformado, ¿no? Como mejoras se pudiesen proponer en este caso el uso de catalizadores duales y membranas productoras de oxígeno por la parte de oxidación. Continuando con las tecnologías, a continuación les voy a mencionar los 5 procesos más importantes en la producción de syngas. El primero de ellos, denominado reformado en 2 pasos o tecnología Haldor-Taussig, ATRHT, por sus siglas abreviadas en inglés. Este proceso está diseñado para producir metanol a partir de materia prima del gas natural o asociados, basado en un enfoque de síntesis a baja presión.
La producción de gas de síntesis se realiza en esta tecnología, como su nombre lo indica, en dos pasos o en dos etapas. El primero de ellos, donde la mezcla precalentada de gas natural y vapor va a reaccionar en un reactor catalítico de alta temperatura. La segunda, donde la conversión de combustible se completa agregando una cantidad apropiada de oxígeno a la corriente del proceso. Tanto la cantidad de oxígeno que alimenta el proceso como el balance de conversión entre los reformadores primarios y secundarios se ajustarán en función de que la reacción estequiométrica del hidrógeno con el monóxido de carbono sea igual a 2. Como otro proceso tecnológico tenemos reformado con vapor de la tecnología Haldor-Topps SMR-HT. Esta unidad generalmente consiste en la primera, denominada con el número 1, eliminación de azufre, en la desulfuración de la alimentación. Tenemos una etapa 2, que es el pre-reformador. Este paso es opcional. El paso número 3, de color naranja en la diapositiva, es un reformador de tipo tubular. El paso número 4 referido a la recuperación y reciclaje del dióxido de carbono. Y el paso número 5, la caja frío, que es donde se purifica finalmente el gas de síntesis por membrana. Luego encontramos en el paso número 6 el PSA, Pressure Swing Adduction, dependiendo de las especificaciones requeridas del producto final, se somete a esta etapa. Podemos decir en línea general que la materia prima que usa esta tecnología puede ser tanto el gas natural como los asociados, y para la cual se considera un pre-reformador adiabático aguas arriba el reformador tubular de vapor de agua. La adición o el reciclo del dióxido de carbono es aplicado para producir gas de síntesis rico en monóxido de carbono, mientras que el reactor de reformación con vapor de agua y de combustión radiante permiten la operación a bajas relaciones vapor-carbono. Altas temperaturas, recuperación de vapor a alta presión, esto para la recirculación del proceso. Seguidamente nos encontramos con la tecnología UHDE, abreviatura ATR-UHD, en donde, a diferencia de las tecnologías anteriores, aquí en la alimentación se precalienta, posteriormente se desulfura el sistema en un hidrotratamiento de óxido de zinc convencional, se agrega vapor a la alimentación desulfurada, también se agrega reciclado de dióxido de carbono, esta etapa también es opcional. La mezcla de alimentación se envía al reformador autotérmico. Posteriormente, la reacción de oxidación parcial van a ocurrir en una zona de combustión justo debajo del quemador. La mezcla luego pasa a través de un lecho catalizador donde se producen reacciones de reformación. El gas de salida se enfría y pasa a través de la unidad de eliminación del dióxido de carbono, con el paso número 4, y dependiendo del proceso requerido, pasa por un proceso de purificación final con la finalidad de obtener monóxido de carbono o hidrógeno. Ya como quinta tecnología tenemos la UDE, en esta parte referida al SMR, UHD. Aquí, a diferencia de los anteriores, este diseño ofrece mayor flexibilidad en la alimentación. También se utiliza el gas natural, las naftas y otros asociados. Primeramente, se da el proceso de desulfuración en dos etapas. Opcionalmente se puede agregar un preformado para hidrocarburos pesados en un reactor adiabático. En el reformador tubular reacciona gas natural con vapor de agua. Posteriormente se produce una mezcla de hidrógenos y óxidos de carbono que se dirigen a un tren de recuperación de calor en el paso número 4, donde parte del vapor de agua producido se somete a otro proceso de eliminación de condensado sobrante en un stripper para luego reducir el contenido de los componentes orgánicos volátiles. Finalmente, el syngas pasa por los reactores con el número 6
abreviados WGS, para convertir el monóxido en dióxido de carbono y agua. Las etapas finales del proceso pueden incluir cambios de la relación de hidrógeno-monóxido de carbono, así como también en la absorción por cambio de presión, en la eliminación de dióxido de carbono y en la separación de membrana o criogénica según los productos finales o deseados. Ahora bien, paralelamente a los procesos o tecnologías antes indicadas, debemos señalar que en la actualidad diversos investigadores se han abocado a estudiar la producción de hidrógeno a partir de energías renovables y nuclear, conocido como electrólisis del agua, aprovechando la energía nuclear y las provenientes de fuentes renovables. Sin embargo, este proceso gasta más energía de la que se obtiene, por tal razón se considera no rentable. Como otro proceso también interesante, mostrado en la diapositiva del lado derecho, encontramos la producción de hidrógeno a través de la energía solar mediante fotocatalizadores o algas verdes, destacando que las algas se aprovechan de la luz para el crecimiento de las mismas y mediante la producción fotosintética producen hidrógeno. Estos investigadores han señalado que el hidrógeno que se genere puede ser empleado para obtener amoníaco. No obstante, ambos procesos utiliza la energía del sol, se aprovecha el espectro de luz visibles en nanómetros que genera una energía sobre una célula y junto con el agua se produce la disociación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno. Como otros proyectos, como se ve en la primera figura de la lámina, tenemos el proyecto Solar Jet, que su objetivo primario era conseguir combustible para aviones a partir de agua y dióxido de carbono, utilizando luz concentrada como fuente energética de alta temperatura. El gas sintético obtenido se convierte posteriormente en un biocarburante líquido. Con esta tecnología se pretendía producir un carburante más limpio y abundante para aviones, automóviles y otras fuentes de transporte. Sin embargo, todavía sigue evaluándose este proyecto. Como segundo proyecto encontramos reformado con plasma o proyecto KE-Werner, el cual fue desarrollado por una compañía noruega, Aker Solutions, para la producción de hidrógeno y carbón a partir de diversos tipos de hidrocarburos. Este proceso consiste en separar los hidrocarburos en sus componentes, carbono e hidrógeno, en un quemador de plasma. La ventaja que ofrecía este método es que el gas transformado en carbono e hidrógeno se hace de manera eficiente y no produce dióxido de carbono. Como último proyecto, también bastante prometedor, en la Universidad de Ohio, Estados Unidos, ha conseguido producir hidrógeno a partir de la orina, un residuo bastante fácil de obtener, y con esta investigación se pretendía que mediante la electrólisis de la orina obtener una mayor cantidad de hidrógeno en comparación con los métodos actuales a partir del agua. Aparte de todas las tecnologías y los procesos antes mencionados, es destacar que para nuestra monografía nosotros nos dirigimos a la página de Google Scholar y colocamos la palabra gas de síntesis y aparecieron diferentes investigaciones, las cuales datan desde 2024 hasta fechas previas por si requieren conocer más a detalle cada uno de estos temas planteados. Como otro tema bastante interesante, buscamos en la página web de modorintelligence.com, los cuales se dedican a hacer informes o análisis de mercado, en este caso los referidos al gas de síntesis. Ellos, por medio de ese informe, indicaron que para el año 2024, o sea, el año actual, el tamaño del mercado del gas de síntesis se estima en 261.002 millones de metros cúbicos métricos normales por hora, y que para el año 2029 esta cantidad prácticamente se duplicará.
en función al crecimiento de la tasa anual compuesto CAGR, indican que este mercado crecerá en un 11.45% en el periodo antes señalado. Igualmente hacen mención de que actualmente el mercado más grande y que el crecimiento es más rápido es el Asia-Pacífico, como se indica en la diapositiva. A continuación les voy a indicar acerca de la tendencia del mercado del gas de síntesis. Del lado izquierdo podemos apreciar el comportamiento de cada uno, tanto de las áreas industriales en donde se estima que la capacidad de volumen o tasa de crecimiento anual compuesto, en primer lugar está enfocado al gas sintético y al gas natural con un 19.45%. Del lado derecho de la diapositiva vemos algunos de los actores claves en el mercado de la síntesis del gas. Estos, sin perseguir un orden en particular, podemos mencionar Air Liquide S.A., Linde PLC, Air Producto and Chemical Inc., entre otros. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, ellos estimaron que la capacidad mundial de amoníaco en los próximos 4 años incrementará y que esta expansión se pasará hacia África, Europa del Este y Asia del Sur. Por lo tanto, el rápido crecimiento de la industria de este crecimiento del amoníaco, se espera que la demanda del gas de síntesis aumente durante el pronóstico evaluado. Finalmente, en relación a la segmentación de la industria de gas de síntesis, podemos decir que esta empresa, mortonintelligent.com, para cada segmento tuvo la previsión de realizar esta distinción en función del volumen de la capacidad, ello en millones de metros cúbicos métricos normales por hora. Indicaban que el mercado del gas de síntesis está segmentado por materia, como se observa en la lámina, por tecnología, por solicitud, por tipo de gasificador y por la ubicación geográfica. En cuanto a la materia prima, el mercado se segmenta en coque de petróleo, carbón de gas natural y otros tipos de materias primas, ¿verdad? Por tecnología, el mercado se segmenta en reformado con vapor y gasificación principalmente. Por tipo de gasificador, el mercado se segmenta en lecho fijo, flujo arrastrado y lecho fluidizado. En cambio, por solicitud de aplicación, el mercado se va a segmentar en metano, el amoníaco, el hidrógeno, combustible líquido, hierro de reducción directa, el gas natural sintético, la electricidad, entre otras aplicaciones. En el lado derecho de la lámina, en cuanto a la parte geográfica, esta empresa hizo una distinción en 12 países de las principales regiones. Estas son Asia, Pacífico, América del Norte, Europa, Sudamérica, Medio Oriente y África, indicando que estas regiones cubren el tamaño del mercado y las previsiones para el gas de síntesis. Finalmente, como conclusión, podemos decir que el gas de síntesis es una mezcla gaseosa que contiene principalmente hidrógeno y monóxido de carbono, producida a partir del reformado con vapor y la gasificación principalmente. El gas de síntesis es ideal para la producción de diversos productos químicos, entre ellos el amoníaco, el ácido acético, el butanol, metanol, entre otros. Y como combustible se puede usar como metanol, éster dimetílico, así como generación de energía eléctrica y calor. Aunque su producción puede generar emisiones contaminantes. Se buscan soluciones como la captura y almacenamiento de carbono para mitigar su impacto ambiental. La tendencia actual sugiere que el gas de síntesis podría desempeñar un papel crucial en el futuro, presentándose como una solución a mediano plazo, tanto económica como energéticamente. Además, la conversión del gas natural y la gasificación del carbón podría permitir una mayor independencia del petróleo al producir combustibles y productos químicos de alta calidad. Como hemos indicado a lo largo de todo este estudio, entonces concluimos finalmente que el syngas es un producto de gran valor en la actualidad debido a su diferenciación con respecto al petróleo y al carbón, lo que lo hace más atractivo por su capacidad para producir una variedad de productos. A pesar de los diferentes desafíos y limitaciones, el gas de síntesis tiene un potencial significativo para contribuir a una economía más limpia y sostenible.
Su uso está regulado para garantizar su seguridad y sostenibilidad en diversos sectores industriales. De allí la importancia crucial de continuar investigando y desarrollando tecnología para su obtención de forma eficiente y sostenible. Esto ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.